El Poder Ejecutivo tiene confianza en el pueblo argentino todo y fe en el porvenir. Participan en esa confianza y de esa fe las Fuerzas Armadas. Ellas también podrán sentirse confiadas y seguras, porque todas sus dificultades serán superadas con gran espíritu de imparcialidad y justicia, que permanentemente alentará el nuevo gobierno. Implantaremos en la administración pública un sentido moral y normas de austeridad que restablezcan la fe y la confianza del pueblo en sus gobernantes. Proyectaremos, colaborando con vuestra honorabilidad, una legislación que castigue severamente el enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos y a quienes sean instigadores o cómplices de tales hechos. Señores legisladores, es tiempo nuevo el que empiece. Levantemos bien alto las divisas precursoras, concitando a todos para la hazañosa faena, como en las obras liminales. El país retomará su puesto de prestigio entre los pueblos libres. Discurso inaugural de Arturo Illia. Hace 60 años ocurría, un día como hoy de 1963, don Arturo Humberto Illia asumía como presidente de la República Argentina. El médico, nacido en la provincia de Buenos Aires, en Pergamino, y radicado en Cruz del Eje, llegaba tras un corto periodo como gobernador que fue interrumpido por una intervención del gobierno nacional, del frondicismo, y que después, en elecciones, ganó con contundencia. Le alcanzaron 3 años para pasar a la historia como un destacado presidente de los argentinos, no reconocido suficientemente y admitido por los propios radicales, no reconocido ni por su propia fuerza política. Hoy, a las 18:30, en la Plaza del Consejo Deliberante, allí donde está el monumento, la estatua de Arturo Illia, se va a realizar un homenaje por parte del radicalismo a este aniversario. Ayer en el programa de la televisión dialogamos con Leandro Illia, su hijo, que acaba de enviar a editorial su libro que cuenta buena parte del entramado de lo que implicó el golpe que lo desplazó del poder. 3 años después, en 1966, encabezado por Onganía, los militares, un sector del sindicalismo, el lobby económico, los medios de comunicación. Bueno, nos contaba Leandro, su hijo, ayer respecto de el recuerdo de Río Cuarto, a donde vino con su padre y después con su madre. Una linda anécdota en el comienzo de la charla que manteníamos en la versión televisiva de Así son las cosas. Primero fui con mi padre, sí, cuando mi padre era presidente, fui. Y después, mi madre, que era presidenta de una asociación, Remedio de Escalada de San Martín, se hizo una carrera de autos. Yo me acuerdo que lo hablé mucho con Cupeiro y Fangio y Froilán González en ese momento, que fueron los organizadores de la carrera en Río Cuarto. Y ahí fuimos con mi mamá porque fue a beneficio de, no me acuerdo qué escuela, pero era un beneficio para una escuela. Así que de esa época lamentablemente no he vuelto. Quisiera ir, por supuesto. Me encanta Río Cuarto, una gran ciudad, un gran polo de desarrollo de Córdoba. No te olvides que yo también soy cordobés, yo nací en la ciudad. Así que bueno, siempre lo recuerdo con mucho cariño, por tantos amigos que obviamente han integrado el gobierno de mi padre, como Miguel Ángel Zavala Ortiz, el mismo Conrado Estorani, Carlos Becerra. Es decir, algunos hombres que me acuerdo, hay otros, pero bueno, siempre mi homenaje sentido al pueblo de Río Cuarto, que siempre nos ha recibido muy cálidamente. Bueno, y la otra cosa que me contó la productora que lo contactó es que acaba de mandar el pendrive del libro flamante que está por publicar en el que habla de la relación con su padre. ¿Por dónde va la historia? No, la historia es contar en el libro lo que cuento. Son aquellas reuniones, aquellas charlas que tuvo mi padre con
las charlas importantes, trascendentes, como la ley de medicamentos, por ejemplo, y los contratos petroleros a los que vos aludiste, yo he escuchado muchas conversaciones y esas conversaciones las he trasladado al libro, ¿no? Así que bueno, he mandado el pendrive primero, estamos con la editorial en contacto permanente, así que bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, ¿qué reflexión le genera a 60 años de su padre como presidente la parábola de la historia de la Argentina, ¿no? Cuando uno escucha a los economistas de la época, habla de todas variables positivas económicamente hablando, pero sin embargo lo derrocaron, le dieron un golpe. Sí. Yo estaba esa noche ahí, así que sí. Mejoró todas las variables en beneficio de las mayorías. Tal vez por eso, Leandro. Y sí, desde antes de hacerse cargo del gobierno, cuando él gana la presidencia, previamente había ganado la gobernación de Córdoba en el año 62 y después Frondizi, etcétera, interviene en la provincia, ¿no? Así que él tiene muchos antecedentes políticos, ha tenido muchísimos cargos, así que ha tenido una prosapia política permanente en defensa de las instituciones y fundamentalmente en el cumplimiento irrestricto de sus convicciones y simultáneamente de la Constitución Nacional, ¿no? Obviamente que ya antes, con el programa que presentó el radicalismo en ese momento, se cumplieron todos y cada uno de los ítems que constituía ese programa. Así que a nadie puede sorprenderle todo lo que se cumplió. Empezando, como vos dijiste, de alguna manera, temas más graves, diríamos primero los contratos de petróleo, que fueron nulos de utilidad absoluta, en fin, sería muy largo hablar, pero se cumplió, porque además había un dictamen de varias comisiones de diputados y de Senado, en la cual así lo establecía, y además había un estudio previo de la Unión Cívica Radical, porque en ese momento, en esos años, la Unión Cívica Radical debatía, cosa que lamentablemente se ha perdido, conocía, investigaba, y eso fue un dato de la realidad que se llevó a cabo y el convencimiento inclaudicable de que había que anular esos contratos porque eran nulos de nulidad absoluta, tanto en las formas como en el fondo, se tomó esa decisión. Desde ahí mismo, de antes diríamos, porque antes yo lo cuento en parte en el libro, que antes cuando estábamos en el Savoy, porque en esa transición fue muy, muy larga, porque él gana en julio las elecciones y recién asume el 12 de octubre, ahí había alguna gente de algunos estudios jurídicos muy grandes de la Argentina, representantes de los grandes monopolios internacionales del petróleo, Rockefeller, Standard Oil, etcétera. No voy a hacer mucho nombre, pues mucho en el libro lo cuento, en donde ya empezaban a ponerle ciertas condiciones para que realmente no se cumpliera de alguna manera el programa que al pueblo le había prometido. Cosa que obviamente por las convicciones de don Arturo jamás le doblaron la mano y se cumplió taxativamente. Entre los hechos que podemos nombrar también como interesantes de desencadenamiento del golpe, vos lo dijiste, la prensa, pero la prensa fue un instrumento más de los grandes intereses económicos, ¿no? Fundamentalmente, por ejemplo, la ley de medicamentos, que no solo fue para que se cumpliera la fórmula del medicamento, es decir, que le llegue al consumidor el verdadero medicamento que compra, sino que además el precio del medicamento. Uh-huh. Cuando el gobierno dispone a través de un planeamiento, porque lo interesante acá, Guillermo, y quiero decirle a la gente de Río Cuarto y a los escuchas, que realmente hubo un planeamiento general del gobierno de Arturo Illia, que no fue improvisado. Él decía una cosa, que en política se puede hacer muchas cosas,
menos improvisar. Por eso él hizo el Plan Nacional de Desarrollo, que nunca más se cumplió, nunca más se hizo en el país. ¿Por qué? Porque el plan, que muchos dicen que es estatista, no. El Plan Nacional de Desarrollo, para decírtelo sintéticamente, no es ni antiprivativista ni proestatista. La planificación, mira, yo vengo de China hace 3 años y medio, estuve en China. China, hace más de 25 años, ¿sí?, planifica. Todas las grandes compañías del mundo planifican a 30, 40, 50 años. Bueno, eso es lo que pensaba don Arturo. Es decir, don Arturo pensaba en el corto, en el mediano y largo plazo. Por eso es el Plan Nacional de Desarrollo, que se va cumpliendo taxativamente. Leandro, 2 cosas para no robarle mucho de su tiempo. Sí, no, yo no quiero robarte el tiempo de la audiencia. Era, en términos económicos, formado en una escuela keynesiana, creía en el rol activo del Estado regulando las relaciones económicas de la sociedad. Bueno, por eso te acabo de explicar. Él era un planificador, era un keynesiano, un neo-keynesiano, él sabía mucho de economía, es decir, él leía mucho, por eso digo, él no lo improvisó nada, porque él tenía un timing administrativo que traía de ser senador provincial de Córdoba en el año 36. Después fue vicegobernador de Córdoba del 40, después fue diputado nacional en el 48. En fin, tiene una serie de currículum, diríamos, académicos hoy, que muy pocos lo tienen. Además, él conocía perfectamente los intereses del país, por eso los defendió más que nadie. Otro tema interesante, diríamos, como hecho fundamental de su golpe, es el accionar de la CGT. La CGT no podía entender cómo un gobierno democrático había hecho el salario mínimo vital y móvil, que nadie lo hizo en la Argentina. La primera ley de salario mínimo vital y móvil lo hace el gobierno de Arturo Illia. Segundo tema, o varios temas, pero no te quiero cansar, así que limitame en el tiempo, por favor. Otro tema muy importante es la confederación con Chile. Él habló con Frei y se pusieron de acuerdo de que Argentina necesitaba, es decir, mi padre sabía, porque había hecho ya la primera comercialización con China, en la cual eso le valió a la Argentina armarse de divisas, en ese caso de libras esterlinas. Lo cuento en el libro muy detalladamente porque yo estuve como testigo, era muy chico, en esa conversación con el presidente de la FAO, José de Castro, que se portó muy bien con la Argentina, y eso nos permitió hacer la conexión con el gobierno chino, a mi padre. Una vez hecha la primera comercialización, que se hizo y bien, a pesar de los grandes intereses, que también lo cuento muy bien en el libro, que se oponían porque los grandes exportadores querían pagar al productor, el cual defendía el gobierno de don Arturo, lo defendió a rajatabla, al pequeño y mediano productor, pagarle, por ejemplo, un precio fijo al productor de trigo. En ese momento no había soja, de trigo de 8 quintales, de 8 pesos, por ejemplo, el quintal. Bueno, los exportadores pidieron entrevistas, mi padre se las daba siempre a todos, y bueno, ellos dijeron que se habían enterado de que el Estado había puesto un precio fijo, pero había puesto un precio fijo, le dice mi padre, por ejemplo, a Bungibor, ¿no? Una de las tantas. Hoy existen las mismas, Continental, Dreyfus, Bungibor, son las mismas exportadoras de siempre. Le dice, nosotros pusimos 8 pesos porque en las conversaciones que tuvo el ministro con usted, estaba Kugler presente, ustedes ofrecieron 4.50, 5 pesos, y eso no es bueno para el productor. Es decir, porque mi padre pensaba en la capacidad ociosa para producir más adelante. Por eso una cosa que no se habla, se expandió mucho la capacidad de producción en ese momento de la soja, no de la soja, del trigo, del maíz, bueno. Lo último, Leandro, quiero una reflexión más personal. Es importante, sí, Guillermo, que la gente sepa
las obras que se hicieron a través de la planificación. Hoy yo no escucho a ningún candidato que hable de la planificación a mediano y largo plazo. Esa es una barbaridad de la Argentina. Es una barbaridad. Es decir, los agentes económicos, cualquiera que sea, no sabe a qué atenerse en este país. Estamos en la incertidumbre total y absoluta. Y la planificación es precisamente lo que da certeza a la sociedad en todos sus aspectos. Leandro Ilia, el hijo de Arturo Ilia, el presidente que asumió en funciones un día como hoy hace 60 años. 6 décadas pasaron, los mismos actores, los mismos problemas. Lo contamos más temprano en el pase con Vanessa Lerner, 4% de inflación anual tenía. Con esa inflación se fue Ilia del gobierno. El problema no es inflacionario en la Argentina, porque con o sin inflación los golpes de Estado siempre ocurrieron y los golpes de mercado siempre ocurrieron. El problema es de puja distributiva. ¿Quién se queda con la riqueza de este país? Y por eso se lo llevaron puesto Ilia cuando las cosas le iban bien. Creó el salario mínimo vital y móvil, recuperó los contratos petroleros para la Argentina, impulsó las energías alternativas, invirtió en educación el 25% del presupuesto nacional IVA educación. Ahora estamos en el 3 y con la aspiración de llegar al 6, el 3, apenas llegamos al 3. El 25% había, apostó por la ciencia y técnica. El problema no es la inflación, porque en ese momento no había inflación. 4% anual. Y los militares, un sector del sindicalismo, el lobby económico y sobre todo los Estados Unidos se lo llevaron puesto a Ilia. Ahora estamos por votar, hay una gran mayoría que está por votar una propuesta que dice alinearse plenamente con los Estados Unidos. Ley. También quiere alinearse Patricia Bullrich plenamente con los Estados Unidos. El partido que le da contención política a Patricia Bullrich es el radicalismo. Cuando vos te acercás a ellos y te hablan bajito y te dicen la verdad que no queremos estar ahí, no queremos estar ahí, no tiene nada que ver con lo que somos nosotros, pero están ahí, ahí los puso un sector de la política del propio partido. Bueno, la historia argentina es cíclica, se repite, los mismos sectores, con los mismos condicionamientos, con las mismas limitaciones hacia el poder político y por supuesto que mucho no importó en ese momento cuán bueno o malo había sido la gestión de Ilia. El problema con Ilia es que tuvo la provocadora actitud de pensar que había que beneficiar a las mayorías en la Argentina. Así son las cosas con